Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Training for All, tu podcast de referencia. Así que vamos allá. La primera parte pues se la va a quedar Sergio, que como lleva controla la parte de nutrición junto con Gabri aquí en Training for All, pues nos va a explicar un poquito cómo deberíamos de enfocar la nutrición en este tipo de pruebas, ¿no? Perfecto, pues muy bien. Bueno, como has comentado tú, José, un poco en la introducción, realmente podemos encontrar en pruebas de medias maratones que la duración sea bastante, en un rango bastante amplio. Es decir, podemos encontrarnos tanto que sean más cortitas o más rápidas, por así decirlo, que podrían estar, pues eso, entre 1 hora y 20, 1 hora y media, hasta algunas que se van, pues, 2 horas y pico, ¿no? Luego, aparte de eso, pues, tenemos que tener en cuenta también lo que sería el nivel del deportista, del corredor. Lógicamente, el que vaya en cabeza de carrera tardará menos que el que quede más bien hacia detrás en la clasificación. Estamos hablando que en una prueba de estas características perfectamente podría haber diferencias de incluso 20-30 minutos entre primero y gente que quede un poquito más por la cola, a pesar de ser una distancia pues relativamente corta, ¿vale? Entonces, bueno, intentaré dar algunos tips, pero lógicamente serán generales porque al final es un abanico tan amplio que es complicado satisfacer los casos de todo tipo de deportistas. Entonces, por hacer una media, nunca mejor dicho, ¿no? Podríamos considerar que son pruebas en torno a las 2 horas, ¿vale? Básicamente. Vamos a centrarnos, vamos a definir un poco los tips que podríamos tener en cuenta en la parte previa, ¿vale? Es decir, la carga de hidratos famosa previamente, ¿vale? Desayuno y luego durante la prueba. Entonces, tendríamos que, en cuanto a la carga de carbohidratos, tendríamos que hacer una carga, lógicamente, para asegurar que salimos con los depósitos de glucógeno llenos y así poder maximizar el rendimiento, es decir, que podamos competir con las mejores condiciones. También esto hay que tener en cuenta en el tapering, ya lo hablaremos luego en la siguiente sección, que también es importante, ¿no? Pero en el aspecto nutricional, importante hacer una carga de hidratos considerable. Como no es una prueba que sea de una duración muy alta, la cantidad con la que tendremos que hacer esa carga no será tan elevada. Es decir, si a lo mejor para una ultramaratón podemos llegar a 10-12 gramos por kilo de peso, aunque algún amigo keto pues se lleva las manos a la cabeza, pero es lo que se maneja. Pues para una media maratón a lo mejor normalmente, porque luego hay casos de todo tipo, pero normalmente no hace falta ni de lejos llegar a eso, ¿vale? Podríamos buscar un rango aproximadamente de unos 8 gramos por kilo de peso, en fin, eso ya también es buscar un poco cómo cada deportista se sienta mejor. Hay que tener en cuenta que son pruebas que, sobre todo la salida, se hace a un ritmo prácticamente como un rally, es decir, muy intenso, entonces quizás desde mi punto de vista, de la experiencia que tengo con los deportistas a los que asesoro nutricionalmente, quizás es preferible salir un poquito menos lleno para poder dar esos primeros minutos pues al máximo esfuerzo y no tener esa sensación, ¿no?, de ir tan lleno o quizás pues problemas digestivos porque se mezcla un poco eso. Digestiones pesadas por tanta comida con mucha intensidad en el inicio, ¿vale? Entonces, resumiendo un poco, carga de carbohidratos sí, pero con una cantidad moderada, ¿vale? El desayuno previo, pues lo mismo, tenemos que tener en cuenta que la salida va a ser un ritmo muy intenso, por lo tanto, mi consejo es que el desayuno no sea muy copioso, es decir, muy abundante, con mucha cantidad. Lógicamente, deberá ser alto en carbohidratos, pero teniendo en cuenta que la duración de la prueba van a ser 2 horas, con lo cual el gasto tampoco va a ser muy excesivo y habrá que adecuarlo pues, a esos requerimientos, ¿vale? En cuanto a la nutrición durante la prueba, si tenemos en cuenta que serán unas 2 horas aproximadamente, no es necesario llegar a esos límites que están ahora tan de moda, como serían los 120 gramos por hora, en la mayoría de casos. Luego habrá gente que se sienta cómoda con eso o haya probado y le vaya bien. Yo personalmente creo, o en mi experiencia mejor dicho, no es necesario en esa duración llegar a tantos gramos de hidrato por hora,
primero porque al final es una carrera muy intensa y se pueden cometer ciertos errores de, bueno, despistarse un poco de la situación de carrera o por ir comiendo al final cada tanto tiempo, ¿no? Al final es un ritmo tan agónico que se puede hacer un poquito complejo eso. Mi recomendación general sería que apostáramos un poco más por hidratos de carbono en polvo, ¿vale? Porque al final va a ser mucho más sencillo de ir tomándolo por la propia intensidad de la carrera y también va a facilitar que la digestión sea más rápida. Y aparte de esto, pues quizás complementar con algún gel, ¿vale? Que también es una digestión rápida, asimilación rápida, etcétera. En general no recomendaría tomar ningún alimento tipo sólido como barrita, ¿vale? Porque al final son digestiones un poquito más pesadas, tenemos que tener en cuenta a la hora de abrirlo, masticarlo, etcétera, y todo eso pues puede ralentizar todo lo que es el estar concentrado y pendiente de la carrera. También os digo, al final esto dependerá de nuestro nivel, o mejor dicho, nuestras expectativas con respecto a la carrera en la clasificación, el ritmo que nosotros llevemos. Si vamos en cabeza, las recomendaciones que acabo de dar sería lo más ideal bajo mi punto de vista. Si nosotros simplemente somos de un perfil más, bueno, aficionado, que va a las competiciones por mejorarse a sí mismo, pero que tiene una meta más de finalizar la carrera con buenas sensaciones, etcétera, se podría valorar igual el no meter esos hidratos en polvo, sino algo más sólido, ¿vale? No tendría tanto problema porque al final el ritmo va a ser menor. Y bueno, luego la nutrición post carrera pues dependerá un poco de los entrenamientos que tengamos posteriormente, etcétera, ¿vale? Si tenemos, no sé, si vamos a doblar carrera el fin de semana, pues será muy importante que justo al terminar metamos algo de comida, una composición de hidratos de carbono y proteína. Si al día siguiente vamos a tener descanso y el día siguiente también vamos a tener un entrenamiento suave, es importante hacer esa comida post carrera, pero no inmediatamente, por así decirlo, ¿vale? No tenemos que obsesionarnos con justo llego de la paso por la meta y ya me estoy tomando el recovery. Podemos esperar un poquito más, incluso hacer una comida ya sólida. Así que, bueno, resumiéndolo mucho, creo que esos serían un poco los tips generales que podría dar para las medias maratones. Un apunte, a Ecrio le respondemos después, por supuesto, además él ya lo ha apuntado, para que luego lo respondáis. Nos la guardamos. Había una cosa que creo que es clave en lo que has dicho, que lo había definido de otra manera, que es el aspecto situacional de la carrera. Se va a una alta velocidad, a una alta intensidad. Suelen ser intensidades más altas que las de una maratón o una ultramaratón o pruebas de más resistencia, y por lo cual ya no es que comes, sino simplemente poder comer. Muchas veces se hace muy complicado. Va a depender un poquito del terreno al que nos enfrentemos. Hay terrenos a lo mejor más de pista y demás, pero puede haber también terrenos muy, muy técnicos y que sea muy complicado poder comer o beber. O sea, entonces, pues evidentemente tiene un factor, por así decirlo, situacional muy complicado. Lo que sí, en el caso del rally, por meter el apunte, hay una forma de medirse muy fácil, que es el paso por vuelta. Sabes si lo estás haciendo bien, si en el paso por vuelta estás cambiando los productos que dices que ibas a cambiar con la estrategia que te habías marcado. Es decir, si tú dices, yo me tengo que beber, a lo mejor no se llenan los botes completos, se llenan a lo mejor a la mitad o lo que sea para la vuelta completa. Pues dice, oye, pues cada vuelta tengo que cambiar ese medio bote porque esa es la dosis que me voy a meter en cada vuelta. Normalmente con hidratos. Y, de hecho, otra estrategia muy utilizada en corredores de rally lleva, por ejemplo, o el agua en el bote y los hidratos al pasar por avituallamiento, o viceversa, es decir, o los hidratos en el bote y el agua al pasar por el avituallamiento, que también podría ser otra estrategia. Y hay veces que llevan el bote lleno y se lo tienen que beber en las 4 o 5 vueltas que tienen que dar, más un buche al agua cada vez que pasan por el avituallamiento, o al contrario. Y hay veces que simplemente van cambiando bote con la dosis exacta que quieren meterse en cada vuelta. Que también sí, al final es mucho más fácil de gestionar porque sabes seguro que sí o sí vas a tener una zona donde mínimo vas a poder tomar el gel, o si te hacen avituallamiento, pues coger el bote o lo que sea.
En las medias maratones, como todos bien has definido al principio, al ser una ruta de punto a punto circular, pues bueno, no siempre o no es tan sencillo, siempre hay detallamientos y tal, pero se hace un poco más complejo que la mayoría de corredores tengan a alguien que le pueda dar un bidón de agua o geles o lo que sea, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, igual que el rally, las medias maratones, pues encontramos tanto de perfil un poco más técnico, donde se hace realmente tanto por el ritmo de carrera como por el tipo de terreno, se hace realmente complejo pues estar comiendo a cada rato. Por eso decía, sobre todo lo de llevar en el bidón los hidratos. Claro, perfecto. Pues